Nuevamente buenas noches. Nos encontramos reunidos para nuestra sesión habitual. Ya es la novena, ¿verdad? La novena sesión habitual de régimen cambiario, los días jueves a las 6 de la tarde. Bienvenidos, Yanira, Andrea, ¿cómo van? Buenas tardes, profesor. Bien, señor, gracias. Buenas noches, profe. Buenas, ¿cómo les va? Y saludo a Sergio porque yo creo que todavía va en la moto, entonces no desea que lo distraigamos. ¿Cómo te va, Sergio? Profe, buenas noches, compañeros. Bien, muchas gracias. Bueno, perfecto. Bueno, creo que todos terminaron subiendo sus trabajos, que fueron lo que correspondía a las diapositivas con las que se manejó el tema hace 8 días respecto de los artículos 150 y 180 de la Constitución Nacional. Recuerden que el artículo 150 nos hablaba de las funciones del Senado, que son prácticamente todas del orden legislativo. El Senado, pues, es el ente legislativo. Recuerden que tenemos los tres poderes del poder público: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y también respecto a las funciones de la presidencia, que es el ejecutivo. Básicamente ahí, y como estamos hablando del régimen cambiario, recuerden que el régimen cambiario está todo en manos del Banco de la República, pero pues obviamente tiene una incidencia del Banco de la República, como lo hemos hablado muchas veces, y de pronto ustedes ya están cansados de que yo les repita lo mismo, por aquello de que el Banco de la República tiene el control monetario y las divisas afectan mucho la inflación, y la realidad es que la principal función que tiene el Banco de la República es el control de la inflación. Entonces por eso termina delegándose también un adendo adicional ahí, que es el manejo del régimen cambiario, para que la entrada y salida de dólares no termine por desconfigurar esas metas de inflación y el Banco de la República no pueda cumplir. O sea, si el Banco de la República no tuviese el régimen cambiario, sería imposible para ellos cumplir con la política monetaria y el control de la inflación. Sin embargo, pues recuerden que la política fiscal, y en este caso mucho de la parte cambiaria también recae en la política fiscal, que es todo lo que tiene que ver con los impuestos, está en manos del Ejecutivo. En este caso la Presidencia de la República, que termina delegándolo en el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Hacienda, o delegándolo no, sino más bien dándole las instrucciones de carácter general con las cuales ellos regalan un segundo. Bien, nuevamente. Entonces les decía que cumpliendo, pues, es decir, el Ministerio de Hacienda, y respecto a la relación, no es tanto como que se delegue, sino que el gobierno nacional le da las políticas generales al ministro de Hacienda, y el ministro de Hacienda pues termina por diseñar una serie de acciones que, delegadas en algunos instrumentos que tiene, como el CONFIS, que es el Consejo de Política Fiscal, y el COMPES, que es el Consejo de Política Económica, y adicionalmente la DIAN, que también de alguna manera está adscrita ahí al ministerio. Entonces termina normatizando y regulando y aplicando la política fiscal del gobierno. Entonces ahí ya tenemos dos aspectos que son básicos, que es la parte de la política monetaria, razón por la cual el Banco de la República tiene el régimen cambiario, y lo otro, que es la política fiscal, y por lo cual también la DIAN interviene. Todas estas dos actividades terminan en coadyuvar en torno a la política económica, que son las expectativas generales de desarrollo que tiene también el Ejecutivo, en este caso la Presidencia, y se habrán dado cuenta ustedes por las funciones de la Presidencia en manos de el presidente del Ejecutivo. Bien, hoy nos vamos a dedicar más a ver ya más en concreto el régimen cambiario, que está en manos del Banco de la República. El Banco de la República, digamos que está regulado mediante los artículos 371, 372 y 373 de la Constitución. Por eso es que yo les decía que todo pasa por manos del Senado, porque al fin y al cabo es ley, y para que cualquier entidad o cualquier organismo del Estado, o que tenga independencia y autonomía, como en este caso el Banco de la República, pueda aplicar, terminas aplicando una normatividad, pero porque por ley se le delega el que se haga esa normatividad. Entonces, claro, primero se crea el organismo, en este caso
371, 372 y 373 de la Constitución. Y una vez creado el organismo, se le asignan unas funciones y dentro de esas funciones termina, para el caso del Banco de la República, la de normatizar el régimen cambiario. Digamos que eso es algo que hemos venido siempre trabajando y que ustedes ya conocen, como les decía ya, me imagino que están cansados de escucharme lo mismo. Bien, entonces en este estado de cosas estábamos hace 8 días. Hoy vamos a mirar los artículos mediante los cuales se le asignan las funciones al Banco de la República y dentro de esas funciones la función del régimen cambiario. Y vamos a entrar directamente ya, digamos, el último corte, nos vamos a quedar en la parte práctica del asunto, que la parte práctica hoy vamos a ver algunos de esos formularios y vamos a ver cuáles son los formularios y qué regula cada uno de los formularios. La idea es que en el último corte, pues nuestro tercer corte, porque ahorita estamos en la semana 9, la semana entrante tendríamos nuevamente clase y la siguiente semana, que sería la semana 11, tendríamos los parciales del segundo corte. Recuerden que el segundo corte es un poquito más extenso que el primero y que el tercero. El primero tiene 5 semanas, el segundo corte tiene 6, estamos en la cuarta semana del segundo corte y el último corte tiene 5 semanas. En el último corte nos vamos a dedicar única y exclusivamente a llenar formularios, que no son tantos como uno pensaría. Ahorita los vamos a ver. Bueno, por ahora entonces desemboquemos en el Banco de la República, que es el que adicionalmente nos va a permitir ver esos formularios. El artículo 371, como ustedes lo ven en la diapositiva que yo les estoy presentando, le asigna las funciones al Banco de la República y dentro de las funciones que le asigna al Banco de la República, pues le asigna las funciones de banca central. Como les decía hace un momento, cuando la mayoría de los bancos centrales o de los bancos, bueno, aquí se llama el Banco de la República, en la mayoría de los países se llama el Banco Central, para el caso de Estados Unidos es la Reserva Federal, digamos que independientemente de la denominación, en la mayoría de los países el Banco Central, para nuestro caso el Banco de la República, tiene como fin primordial el control de la inflación. Y pues para que pueda controlar la inflación, recuerden que la inflación es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, ocasionado en varias razones, pues que no serían del caso estudiar aquí, porque pues son razones de carácter económico, pero básicamente en lo que se traduce esto es en un incremento de los precios. Y ese incremento de los precios pues hace que las personas pierdan su poder adquisitivo. ¿Qué sucede? Pues sencillamente es algo así, y yo utilizo frecuentemente ese símil, ese ejemplo, como antes, que usted sencillamente compraba, ¿compran pan por las mañanas, niños? ¿O por las noches? Yo por la noche, profe. ¿A cómo le cobran el pan por la noche? Pues como tengo ya contactos de panadería, pues me lo Tiene contactos en la panadería. Sí, señor, pues toca hacerle vecino. Bueno, pero me imagino que están comprando pan a 300 pesos si es que compran panes individuales y no están comprando pan de 2.000 o 3.000, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la idea? Pues nosotros antes con 1.000 pesos comprábamos 5 panes. Al subir el pan a 300 pesos, ya no nos alcanza con 1.000 pesos, sino para 3 panes y nos sobran 100 pesos. Esa es la idea genérica de la inflación, que no podemos, que perdemos capacidad adquisitiva. En este caso estamos cambiando a comprar 5 panes por comprar 3 nada más, pero eso tiene unos efectos en la economía, pues la demanda se reduce. Al reducir la demanda, pues no solamente es el hecho de que las personas tienen acceso a menos productos, sino que adicionalmente las empresas están vendiendo menos, entonces digamos que sus ingresos también se reducen y todo esto genera nuevamente el ciclo, porque recuerden que la economía es algo cíclico, genera el ciclo de que a menos salarios, perdón, a salarios constantes, pero con una creciente de los precios, pues sencillamente las personas compran menos y las empresas venden menos y al vender menos, nuevamente se puede pagar menos salarios y así sucesivamente, entonces la productividad se restringe un poco. Regálenme un segundo, chicos. Qué pena con ustedes, me disculpen, pero es que hay una reunión aquí en el edificio, en
el que en el tercer piso parece que está cumpliendo años un niño y eso a veces el escándalo es insoportable. Pero pues, normal. Bien. Entonces les decía yo a ustedes, ese manejo de la inflación que tiene el Banco de la República como tal también termina por delegarse el régimen cambiario. Entonces el Banco de la República, como les decía, como todos los bancos de la mayoría de los países del mundo, tiene eso como meta principal. Sin embargo, tiene algunas otras funciones que les permiten cumplir con ese propósito principal. Ahora, ¿qué sucede? Que el Banco de la República, para poder cumplir con esto, y eso se funciona así en la mayoría de los países del mundo, necesita de una autonomía. Una autonomía es que, a pesar de que trabaja en conjunto con el gobierno y pues también está pendiente de las políticas fiscales y de las políticas económicas del Ejecutivo, en este caso la presidencia, puede tomar sus propias decisiones. Digamos que si las decisiones de ellos respondieran a las directrices que termina por dar la presidencia, entonces no podrían cumplir, por lo menos no se podrían hacer cargo, eventualmente podrían cumplir, pero no se podrían hacer responsables, sino que eso se lo dejarían también al Estado. Entonces, claro, ellos tienen autonomía administrativa y de políticas, entonces terminan no necesariamente en el mismo sentido del gobierno. Ellos a veces, por cumplir con esa meta, por decir algo en situaciones en las cuales el Estado necesita mayor dinero, ellos no lo emiten. Pues no, si vamos a emitir más dinero vamos a generar inflación, entonces puede que el presidente como política nos esté diciendo a través, porque hay un delegado del gobierno en la mesa directiva, en la junta directiva del Banco de la República, puede que nos estén expresando que necesitan una mayor emisión de dinero, pero pues si nosotros consideramos que eso desbocaría la inflación, no lo hacen. O a veces necesitan que se suban o se bajen las tasas de interés, o a veces necesitan que se saque a la calle dólares o que se ingrese al banco dólares. Digamos que eso es autónomo de ellos. ¿Cuáles son las funciones principales del Banco de la República? Y por aquí es donde le viene a ellos el régimen cambiario. La primera, que es regular la moneda, los cambios internacionales y el crédito. Esta primera función es la que hace que por fuerza mayor el Banco de la República tenga el régimen cambiario, porque a ellos se les pide que regulen la moneda, inflación, pero que adicionalmente también regulen los cambios internacionales, régimen cambiario. Y el crédito, pues que depende de alguna manera de la cantidad de circulante. Entonces, esta primera función es la que específicamente le está diciendo al Banco de la República, mire, esa parte del manejo de las divisas, de los cambios internacionales, es suya, y si es suya, usted debe hacerse cargo del régimen cambiario. Adicionalmente tiene otras funciones, tiene la función, todas estas funciones están en el artículo 371 de la Constitución Nacional. Tiene la función de emitir la moneda nacional, recuerden la imprenta nacional. Tiene la función también de administrar las reservas internacionales en cuanto, recuerden que nosotros vimos la balanza de pagos en cuanto a la compensación que se hace con las reservas internacionales dependiendo del saldo que haya tenido la balanza de pagos en cada uno de los años subsecuentes o consecutivos. Adicionalmente es prestamista de última instancia de la banca comercial, ¿no? Y de los establecimientos, los intermediarios del mercado. Básicamente es que termina respaldando por dos vías diferentes. Una, pues porque existe el encaje bancario, y el encaje bancario de alguna manera es un depósito que tienen que hacer los bancos comerciales en el Banco de la República como garantía de que el dinero que tienen en los depósitos, recuerden que los bancos a lo que se dedican es a lo que llamamos depósitos a la vista, que es las personas que van y depositan, pero ese dinero ellos no lo tienen quieto, ¿verdad? Ese dinero ellos vuelven y lo prestan, y básicamente tenemos lo que conocemos como las tasas de captación, que es el interés que pagan los bancos comerciales a los depositarios. Y por otro lado tenemos las tasas de colocación, que las tasas de colocación son las tasas de interés que cobran los bancos a las personas a las cuales les hacen préstamos. La diferencia entre los dos, que es lo que llama un spread, es lo que vendría a ganarse el banco. Sin embargo, más allá, por decir algo de ese tipo de operación, pues porque ellos no van a, si no, no sería ningún negocio. Y recuerden que los bancos, los intermediarios comerciales, pues miren ustedes nada más, la mayoría de los edificios que existen corresponden a las instituciones financieras. Sin embargo, eventualmente esa puede ser una operación que no sea rentable o que por situaciones de la economía se vuelva muy volátil. Recuerden lo que pasó en Estados Unidos en el
2008 con la burbuja inmobiliaria. De hecho, en Estados Unidos la gente no se explicaba cuando la Reserva Federal salió a respaldar a los bancos y a mandarles algún dinero. Decían, no, pero ¿cómo así? Esta gente tenía un negocito ahí, se volvieron tuvieron multiutilidades en función de ese negocito. Y cuando el negocito se les explotó en la mano, entonces nosotros tenemos que salir a apalancarlos y con la plata de los impuestos entonces a pagar las eventuales pérdidas que ellos puedan tener. Lo que pasa es que el sector financiero es el que termina sustentando todo el sector productivo, entonces si se deja caer el sector financiero, pues obviamente también termina por tener eso es lo que llama un riesgo sistémico, termina por tener unas afectaciones en los otros sectores de la economía, entonces que usualmente crean depresiones, entonces es más fácil apoyar a la banca. Y esa es una de las funciones, digamos que el Banco de la República en últimas termina respaldándolo, además de que en este país pues tenemos FOGAFIN, que es el Fondo de Garantía de Instituciones Financieras, que de alguna manera también lo respalda. También sirve como agente fiscal del gobierno por aquello de que los dineros van a parar allí y finalmente se habla así que todas las que la ley le asigne, pues porque a veces en la medida en que se hacen algunos tipos de reformas o bien algunos artículos de la Constitución o bien algunas leyes orgánicas terminan por asignarle algunas funciones adicionales. Tengamos en cuenta que estamos en un mundo globalizado y que las realidades se están cambiando constantemente, entonces hay que terminar adecuando la normatividad y las funciones de los organismos del Estado a nuevas realidades. Eso en cuanto al artículo 371, que es el que termina por asignarle las funciones al Banco de la República y dentro de esas funciones la función del régimen cambiario. Bien, regálame un segundo. De otro lado tenemos el artículo 372, que es el que le dice a el Banco de la República, que es la autoridad monetaria, crediticia y cambiaria. O sea, ahí específicamente, como en el artículo 371 le dice que tiene funciones de emitir moneda legal, que tiene las funciones de ser garante de los procesos cambiarios. Entonces, claro, le tiene que dar la autoridad. Entonces, en el artículo 372 le está diciendo, mire, ustedes son la autoridad en materia monetaria, tienen la política monetaria, en materia cambiaria tienen el régimen cambiario y en últimas en la actividad crediticia también, debido a que pues, es el que termina regulando en gran parte, por lo menos el sector bancario. De pronto no la totalidad del sector financiero, pero sí el sector bancario, que es una gran parte de lo que es el sector financiero. El artículo 373, básicamente lo que habla es de que el Ejecutivo y el Estado, que lo que pasa es que el Estado está compuesto, a ver, ¿cuál es la problemática a veces y por qué termina uno achacándole todos los males del país al presidente, independientemente del presidente que haya? Pues porque las personas terminan por identificar al Estado colombiano con el presidente y no es tan así, pues porque sí está el presidente, pero recuerden que el Estado colombiano tiene tres poderes públicos. Uno es el presidente, que es el ejecutivo, pero tenemos el legislativo, que recuerden que lo hablamos la vez pasada, que es el Senado, y aparte de eso tenemos el judicial, que son las altas cortes. Entonces digamos que esto no es que solamente gobierne el presidente, que la mayoría de las personas identifican, sí, como que no es que esa es la cabeza visible, pero tengamos en cuenta que las leyes se hacen en el Senado y la parte judicial termina regulada por las cortes. Entonces es una conjugación de tres aspectos distintos. Entonces cuando hablamos del Estado, estaríamos hablando de que tanto el Ejecutivo como el Judicial, como el Legislativo, tienen que propender aquí en el Banco de la República, porque el Banco de la República vele por lo que les decía hace un momento, que es la actividad principal, que es la capacidad adquisitiva de la moneda vía política monetaria. La capacidad adquisitiva de la moneda, con el ejemplo de los panes que yo les decía hace un momento, básicamente es que regule la inflación. Digamos que esa es la función primordial de ellos. Bien, hay una normatividad, digamos que la última normatividad, y esto se trajo, perdón, esto se trajo hasta el 2018, la última actualización, que es la resolución 008. Esto tiene una actualización del 2018, y digamos que ahí está el compendio general de lo que es el régimen cambiario y todas las definiciones. Eso es del Banco de la República. Entonces, empecemos por mirar, digamos, cuáles son los conceptos
básicos. Por un lado está la declaración de cambio, y la declaración de cambio es la información que tienen que suministrar las personas con unos mínimos a raíz de las operaciones que tienen que ser canalizadas por intermedio del mercado cambiario. Recuerden que el mercado cambiario es el mercado que está en manos del Banco de la República, porque hay un mercado que es el mercado libre, que el mercado libre, a pesar de que el mercado libre hoy en día también está regulado, y básicamente el mercado libre son operaciones de cambio de dólares que provienen de montos muy pequeños, usualmente son cheques de viajeros, pero sin embargo hay ahí un dinero de esos cambios de divisas. Pero el mercado cambiario es regulado por los intermediarios financieros, nosotros ya hemos visto eso, y esos intermediarios financieros usualmente terminan por ser regulados por el Banco de la República. Lo que pasa es que el Banco de la República lo que hace es que delega eso en los intermediarios del mercado cambiario, que son los intermediarios financieros, y ellos le entregan depurado al Banco de la República. Y el Banco de la República se encarga de recoger todo esto, y una vez lo ha recogido, entonces lo legaliza con unos protocolos previos. Permítanme un segundo y les muestro un... Regalen un segundo, les comparto para que veamos algunas generalidades y se vayan familiarizando. Les comparto un video de la DIAN, dos videos cortos de la DIAN en la que, digamos, que da unas orientaciones de carácter general. La DIAN coayuda. Recuerden que la DIAN coayuda y coayuda en qué? No tanto en una regulación ni una normatividad, sino más bien en un aspecto de vigilancia. ¿Sí están viendo el video aquí? Régimen cambiario. Sí, señor. Ah, bueno. Comprensión de los términos y temáticas cambiarias más usuales. Permítanme un segundo. De la Dirección de Gestión de Fiscalización de la DIAN, presenta el boletín cambiario con el que se pretende contribuir a la comprensión de los términos y temáticas cambiarias más usuales. Esperamos que lo disfruten. Breton, ¿sabías que la Subdirección de Gestión de Control Cambiario quiere que ahora todos conozcamos más sobre el mundo cambiario? ¿Mundo cambiario? Sí. ¿Conoces qué es un IMC? ¿O qué es una cuenta? Profe, No profe. tiene audio. Profe, no se escucha.
Siempre que mi padre compra las materias primas de nuestra fábrica, las paga su proveedor a través de esa cuenta. Lo mismo cuando él vende y su cliente le paga. Sorprendente, estás dominando el tema. Decim, ¿qué hacemos en una casa de cambio? En nuestro mundo cambiario sabrás que ya no existen las casas de cambio. Ahora se denominan sociedades de intermediación cambiaria y servicios financieros especiales. Los profesionales de cambio es donde compran y venden divisas y cheques de viajero exclusivamente. Breton, no olvides reclamar la declaración de cambio formulario 18 al profesional. Este será el soporte de la realización de la operación, es decir, compra o venta de divisas. Qué bien, Decim. Ha sido provechoso este rato contigo. Bien, si se dan cuenta hay algunos términos que son interesantes, como los intermediarios del mercado cambiario. Básicamente recuerden que nosotros ya habíamos visto esto, estamos hablando de las instituciones financieras. También del término que reciben hoy en día las casas de cambio. Las casas de cambio están regulados y únicamente están operando, digamos que ellos operan en el mercado libre, y adicionalmente el que todas las operaciones que provienen, excepto las de servicios y digamos que las de aspecto personal, deben intermediarse en el Banco de la República mediante el mercado cambiario. Bien, continuemos. No sé si tengan alguna duda respecto al video. Asumo que no. Si no me dicen nada, asumo que no. Bien. Permítame, continuamos entonces avanzando con... Bien, en este estado de cosas estamos hablando de las declaraciones de cambio. Recuerden que las declaraciones de cambio básicamente son el formato en el cual se entrega toda la información que requiere el Banco de la República con el propósito de regular y proporcionar el cambio que se tiene generado en actividades de comercio exterior. Recuerden que las actividades de comercio exterior, como lo vimos, por eso es que les mostraba yo a ustedes la balanza de pago, no solamente son la importación y la exportación de bienes. Mucho de eso es importación y exportación de bienes, pero recuerden que también estamos hablando, y ahora que miremos los formularios se van a dar cuenta, también estamos hablando de la inversión, bien sea que se haga desde el exterior hasta el país, y claro, cuando se hace inversión del exterior del país, pues obviamente se están remitiendo dólares, o la salida de dólares con el propósito de hacer inversiones afuera, o las transferencias. Bueno, hay una cantidad de operaciones que terminan generando el que haya un trajín o una entrada y salida de dólares del país, y pues obviamente todo eso debe ser regulado y debe ser intermediado por el Banco de la República, y para ese propósito es que existen las declaraciones del cambio. Las declaraciones de cambio básicamente van a parar al Banco de la República, y ese es el mecanismo mediante el cual el Banco de la República termina por regular y saber qué tantas divisas hay y cambiarlas por moneda legal, ¿no? Recuerden que es que aquí la moneda de circulación legal no es el dólar, ni son los yuanes, ni son los euros. La moneda de circulación legal dentro del país son los pesos colombianos. Entonces no se asume que una persona esté manejando dólares. Entonces la idea es que esos dólares se deben cambiar en el momento en que se genera el ingreso al país. Bien, ¿qué declaraciones de cambio tenemos? Básicamente tenemos 8 formularios. Uno es la declaración de cambio por importación de bienes, que es el formulario número 1. Ya miramos esos formularios. De hecho, a pesar de que se los voy a mostrar, ustedes van a tener que hacer una tareita, y la tareita es descargar esos formularios para que los tengan y los podamos empezar a manipular. Entonces, inicialmente hay una declaración de cambio, que es el formulario número 1, y que es el que hace relación a la importación de bienes. Los vamos a recorrer todos en general y ahorita miramos específicamente cada uno de ellos. Existe el formulario número 2, que el formulario número 2 es el que hace relación a las exportaciones de bienes. El formulario 3 hace relación al endeudamiento externo o avales de garantía. Y ahorita miramos a ver qué es eso. El formulario 4 son las inversiones internacionales que se hacen
En el país, el formulario 5 se utiliza para los, servicios, transferencias y otro tipo de conceptos. Recuerden que nosotros tenemos unas cuentas de compensación y esas cuentas de compensación básicamente son los medios de pago que utilizan algunas personas que tienen cuentas en bancos en el exterior. Entonces, claro, ellos están pagando y recibiendo por intermedio de un medio digital, entonces no estarían ni entrando ni sacando dólares del país. Entonces, para eso se utiliza este formulario. Cuando se hacen transferencias, entonces recuerden que esas cuentas de compensación tienen todas que terminar registradas en el Banco de la República. El formulario número 6 se utiliza para el endeudamiento externo otorgado a residentes, y ahorita lo miramos eso. ¿Qué es eso? Eso básicamente es cuando una institución de carácter internacional, digamos un banco de fuera del país, termina por darle algún tipo de crédito a una persona que vive aquí en Colombia. Adicionalmente existe el endeudamiento externo otorgado a no residentes, y esa es una posibilidad que también existe. Lo que pasa es que mucho de ese endeudamiento a veces termina como inversión dentro del país, entonces la persona puede que no sea un residente. Yo no diría, bueno, pues si no es residente, entonces ¿a dónde está la entrada y salida del dinero? Porque si él es no residente, pero está en el exterior, entonces, ¿cuándo es que entra? No. Hay personas que son no residentes dentro del país y que por cualquier circunstancia pueden estar tomando créditos para inversiones aquí. Entonces, ese es el trajín del dinero. Y finalmente, el formulario 10, que el formulario 10 lo utiliza el Banco de la República para las cuentas de compensación. Bien, regálenme un segundito, les voy a mostrar. Vamos a recorrer de uno en uno. Les voy a mostrar otro video que termina por aclararles algunos otros conceptos. Es también de la DIAN, que termina por aclararles algunos otros conceptos como introducción a estos 18 formularios que vamos a recorrer. Continuando con nuestros boletines informativos. Vean un segundo, ya les comparto. Y para que puedan ver el video. Bien, ahí están viendo. Entonces, a su Dirección de Gestión de Control. Continuando con nuestros boletines informativos, la Subdirección de Gestión de Control Cambiario de la Dirección de Gestión de Fiscalización de la DIAN presenta nuestra segunda cápsula cambiaria, en esta oportunidad sobre el régimen cambiario en materia de importación de bienes. Breton, ¿qué es todo esto? ¿Qué cantidad de cosas han importado? Decim, es toda la materia prima que ha llegado de nuestro proveedor en el exterior a la fábrica de mi padre. Breton, recuerda que el valor de las importaciones de bienes que se realicen deben ser canalizadas a través del mercado cambiario por medio de un IMC y o cuenta de compensación. Decim, ¿qué tiempo tenemos para hacer todo el proceso? Realmente no hay un tiempo establecido por norma, pero sí un procedimiento. Debes a través del IMC entregar la declaración de cambio y los documentos soportes de la importación. Y ahora que todo se paga con tarjeta de crédito. Si realizas el pago al proveedor con tarjeta de crédito cobrada en pesos colombianos por un monto superior a los $10.000 o su equivalente en otras monedas, deberá hacer una declaración de cambio para el primer pago que realice por el valor total de la importación. Y si es menor o igual a $10.000, ¿el voucher hará las veces de declaración de cambio? Exacto, Breton. Pero recuerda que si la tarjeta de crédito es cobrada en divisas, debes realizar una declaración de cambio cada vez que efectúes un pago del valor financiado. ¿Y para qué es todo este proceso? Imagínate, este proceso es muy importante, ya que el intermediario del mercado cambiario suministra la información al Banco de la República para actualizar las estadísticas con las que se consolida la balanza cambiaria del país, y también se transmite a la DIAN para efectos de ejercer el control sobre tales canalizaciones, verificando si se ajustan al régimen cambiario. Para las importaciones que realizamos este año, se realizaron giros anticipados. Cambiariamente, entonces, ¿cuál es el procedimiento? Pues Breton, sencillo.
Los pagos referentes a las operaciones de importación de bienes realizadas de forma anticipada son los pagos que se efectúan antes del embarque de la mercancía. Para esto se debe presentar la declaración de cambio, ahora definida como información de datos mínimos de las operaciones de cambio por importación de bienes. Ahora bien, esta información se suministra por medio de un intermediario del mercado cambiario o a través de la cuenta de compensación que tengas registrada. En este caso, no se diligencia declaración de cambio. Es importante que sepas que cada operación tiene un código que la distingue. En este caso será el 2017, que corresponde al pago anticipado de futuras importaciones de bienes. Estos códigos son establecidos por el Banco de la República y se denominan numerales cambiarios. Genial, decimos, importar y siempre legalizar. Nuestro mundo cambiario te enseña, la legalidad te edifica, que somos DIAN construyendo una Colombia más honesta. Bien, digamos que hay una descripción genérica de... Dame un segundo que cierro este niño. Una descripción genérica de... ya. Una descripción genérica de lo que son las importaciones. ¿Por qué importaciones? Por aquello de que el primer formulario, el formulario 1, es el que corresponde a importaciones. Vamos a pegarle, bueno, vamos a darle un recorrido más que pegarle a los formularios que existen. La tarea de paso para ustedes dentro de 8 días es muy sencilla. Van a tener que descargar todos los formularios. De hecho, yo los tengo acá, pero si yo se los suministro, lo más probable es que ustedes no se empiecen a familiarizar, y aquí hay que familiarizarse con esos formularios, desde el 1 hasta el 10. Recuerden que son 8, lo que pasa es que llegamos hasta el 7, el 8 el 9, entonces llegamos del 1 al 7 y el 10. Y adicionalmente, todo eso lo encuentran en el Banco de la República. Esos formularios tienen unos instructivos, entonces también, por favor, los bajan con el propósito de que cuando empecemos a llenar, que yo pues tocará traer situaciones tipo como se realiza una importación con un pago, con una declaración de importación, y mirar los valores por los cuales se hace esa importación, pues ustedes tengan allá en su casa, bien sea físico o bien sea virtual, tengan los documentos y los puedan llenar, porque si no entonces se nos convierte en algo que sería una exposición mía más que una actividad práctica. Cuando estamos digamos, en la universidad, lo que se hace es decirles, mire, imprímalo, y aquí en el escritorio, en el pupitre, lo llenan. Como estamos en virtualidad, pues ustedes lo deben de tener, y teniéndolo, lo pueden diligenciar, y ahí estarían adquiriendo la práctica de lo que es la operación y la documentación que se requiere cuando se hacen estas declaraciones de cambio. Entonces, les voy a mostrar, ¿sí recuerdan cuáles son los formularios, niños, que van a tener que buscar? ¿Están ahí? Los de bienes de exportación. No, profe, no, profe. ¿No están? ¿O no recuerdan? No, sí estamos, pero no recuerdo. Bueno, entonces les voy a compartir nuevamente la diapositiva para que por favor por lo menos le tomen una foto a esos formularios que van a tener que buscar. ¿Qué tienen que buscar? Tienen que buscar el formulario. De hecho, esos formularios ahorita se los muestro. Y tienen que buscar el instructivo del formulario. Entonces ya les digo, les voy a compartir la diapositiva, con eso saben por lo menos a qué estamos. Y eso lo suben, yo les abro la actividad y ustedes lo suben por plataforma. Lo único que tienen que hacer es buscarlos, encontrarlos y subirlos por plataforma. Bien. Inicialmente el formulario 1, 2, 3 y 4. O sea, el formulario de importación, que es el formulario 1, el de exportación, que es el formulario 2, el de endeudamiento externo o avales de garantía, que es el formulario 3, y el de inversiones internacionales, que es el formulario 4. Bien, si no le tomaron la foto, me imagino que están tomando el apunte. Y adicionalmente, el formulario 5, que es el formulario que corresponde a servicios, transferencias y otros conceptos. Y ahorita más adelante vamos a mirar cuáles son esos otros conceptos. El formulario 6, que es el del endeudamiento externo otorgado a residentes en el país, o sea, personas que están viviendo en Colombia, independientemente de que sean o no nacionales, sino que vivan, residan acá.
el formulario 7, que es el de endeudamiento externo otorgado a no residentes, o sea, personas que no viven regularmente acá. Y finalmente, el formulario 10, que es el de informes de movimientos y o cancelaciones de las cuentas de compensación. Lo que hablábamos hace un momento de que por cualquier circunstancia una persona puede tener algunos medios magnéticos con instituciones financieras en el exterior. Entonces, claro, en el exterior están negociando en dólares, eso hay que regularlo también. Bien, ¿tomaron el apunte, chicos? Sí, señor. Sí, señor. Profe, una consulta. De Señor. pronto usted nos da la indicación de en qué página los encontramos. Banco de la República. Ah, bien, muchas gracias. Colóquenlo así, coloquen formulario. Es más, miren, para facilitarles incluso más el asunto, usted coloca DS, y si quieren háganlo por favor allá en sus computadores para que se den cuenta. Coloquen DCIM de SIN, formulario 1, y me dicen que les aparece. Entren al link que aparezca con el Banco de la República, porque eventualmente les puede aparecer el de un banco comercial. Necesitamos es el original del Banco de la República. ¿Sí lo encontraron? Profe, ahí puse el link de la página. Señor. Ahí puse el link de la página. Venga, les muestro, les hago parte de su tareita. Muy cómodos ustedes, a ver. Les voy a compartir pantalla. Y aquí, pues, tengan en cuenta que Internet tiene esa característica. Están viendo ahí que dice Zoom, ¿verdad? Entonces, miren, en el buscador. Entonces, yo le coloco de sin formulario 1. Pues, si necesito el 2, le coloco formulario 2 y así sucesivamente. Entonces, miren lo que me dice, compendio actualizado regular de SIN 883, circular reglamentario, formulario número 1, miren, ahí aparece. Formulario número 1. Miremos a ver qué es el formulario número 1. Declaración de cambio por importaciones de bienes, formulario número 1. Ahí está, miren. Y así los buscan todos. Bien, regálenme, es que yo estoy... Solo encuentran por varios links. ¿Listo? En Legiscomes también se encuentran, profe. Bueno, su compañera les está diciendo que en Legiscomes también lo encuentran, y recuerden que ustedes tienen en la universidad tienen acceso a Legiscomes, ¿no? Se llaman por biblioteca virtual y creo que es el primer link que aparece, Legiscomes. ¿Listo? Me imagino que no tienen problema con eso, ¿verdad? Listo, profe. Y bueno, recuerden que les pedí el favor que también buscaran el instructivo. Los instructivos también están ahí, en el Banco de la República. ¿Qué es lo que pasa? Que el instructivo le dice a usted, me imagino que ustedes han llenado formularios de declaración de impuestos. Eso al respaldo dice, mire, casilla número 1, dice fecha, coloque el día, mes, año de la fecha. Entonces digamos que los instructivos les van a ser a ustedes útiles porque él los lleva paso a paso diciendo qué es lo que hay que colocar en cada una de las casillas. Y el Banco de la República tiene un instructivo asociado a cada uno de esos formularios. Bien, yo les abro un link y me lo suben que quiero, o sea, de aquí en adelante el requisito es que los hayan descargado porque si no, no van a poder trabajar. Bien, estos son los formularios, esa es su actividad y recuerden, tienen plazo hasta, aquí les estoy torciendo un poquito el brazo con el propósito de que los tengan, de que yo pueda estar seguro de que los tengan, pues subiéndolo me imagino que los tienen y aquí verifico cuando empecemos a llenar los formularios, casi que con lista en mano, venga, como hace uno cuando está allá en la universidad,
¿Trajo o no trajo la fotocopia o la impresión? Entonces, casi que uno por uno, fulanito, muéstrame que, compártame pantalla y déjeme ver que efectivamente usted tiene el formulario. Bien. Las dos primeras declaraciones de cambio. Aquí hay unos términos que, a pesar de que parezcan como muy inocentes y que diga uno, bueno, pero yo sé que es una importación, ustedes más, porque además casi todos ustedes son de negocios internacionales, o todos son de negocios internacionales, pues dominan estos temas. ¿Qué es una exportación y qué es una importación? Estos son términos tomados exactamente de la DIAN y del Banco de la República. Entonces, para el caso de exportación, la definición que dan es, corresponde a la salida de mercancías del territorio aduanero. De hecho, ellos utilizan un término que es TAN, colocan T-A-N, y cuando ustedes vean ese término, TAN es territorio aduanero nacional, con destino a otro país o a una zona franca, ¿verdad? Entonces tengan en cuenta que sí, se están sacando hacia otros países, pero también cuando sale a las zonas francas, ¿por qué? Porque las zonas francas tienen la característica de que tienen libre negociación, entonces se asume que eso ya está colocado afuera. El otro término es el término de importaciones y pues es lo opuesto, ¿no? La entrada de mercancías al territorio nacional, sean provenientes del exterior o de una zona franca también, pues cuando esas han venido a parar las zonas francas. O sea, pensemos como que una persona no estaría haciendo mucho si está desde aquí sacando a una zona franca, porque eso se consideraría una exportación, y si luego la está entrando nuevamente, porque se consideraría una importación, entonces estaría pagando por salida y entrada si es que es el mismo producto. Entonces hay que pensar como que las zonas francas hacen parte del exterior, como lo que sucede con las embajadas de Colombia en el exterior que hacen parte del interior. Ese sería el caso opuesto. Bien, para el caso del formulario, bueno, recuerden que las importaciones las regulamos con el formulario 1 y las exportaciones con el formulario 2 de declaración de cambio. El formulario 3, que hace relación al endeudamiento externo o avales de garantías de esos endeudamientos. Entonces, aquí, ¿a qué hace relación? ¿Una garantía qué es? Una garantía es lo que conocemos como un amparo de una obligación de un deudor de cumplir con un pago de un préstamo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues las personas muchas veces reciben préstamos y esos préstamos tienen que estarlos cancelando. Se ofrecen unas garantías y las garantías hoy en día, desde hace ya algún tiempo, dejaron de ser garantías reales. ¿Qué era una garantía real? No creo que haya muchas instituciones, y menos de carácter internacional, que estén trabajando con garantías reales. Aquí adentro del país también eso ha tendido a acabarse. Una garantía real es un activo físico. Entonces antes prestaban y prestaban con la garantía de que era que se hipotecaba una casa o se pignoraba un carro o se pignoraba una máquina. Hasta los inventarios antes eran una posibilidad de pignorarse o de hipotecarse a los bancos como garantía del cumplimiento de una obligación de carácter financiero. Aquí estamos hablando obviamente de instituciones de carácter internacional que terminan por prestarle. Entonces, cuando se asume la garantía, muchas veces son depósitos que se hacen y que se tienen allí como garantía de que la persona a la que se le prestó termina pagando. Si la persona no termina pagando, se ejecuta el depósito. Lo otro es el aval, y el aval es cuando una persona sencillamente viene a ser como un fiador, cuando una persona se hace cargo de avalar al titular de la deuda. Entonces, en el caso de que el titular de la deuda no cumpla con los pagos de esa deuda, el avalador, o sea, la persona que terminó dando la garantía, termina por asumir la obligación. Y en este caso, pues obviamente se generan los dineros, entrada y salida de las divisas, en este caso, en los casos de que esas deudas no se respeten, o sea, que no se cumplen. Para eso se utiliza el formulario 3. Bien, aquí básicamente tenemos la definición de qué son los avales y cómo lo prevé la normatividad, en este caso la resolución 008 del 2000, que debe sujetarse al régimen cambiario ese tipo de garantías y de avales. Lo prevé exactamente como aparece ahí. Esa normativa dice, creo que es el artículo 28, creo. Dice, deben canalizarse por medio del mercado cambiario, y recuerden que el mercado cambiario es el mercado
regulado por el Banco de la República, no el Mercado Libre, que es el otro. Los ingresos y egresos de garantías y avales otorgados por entidades financieras y otros residentes en el exterior por cuenta de residentes en el interior para respaldar cumplimiento de obligaciones derivadas de operaciones de cambio y operaciones internas. Esto en caso de cobrarse la garantía. Miren lo que dice ahí. Y es lo que yo les decía hace un momento. A veces se hacen depósitos que se tienen quietos ahí, pero en el momento en que la persona no cumple la obligación, el dinero termina por entrar al país. El dinero de la garantía o el dinero que tiene que pagar el aval, en este caso en forma de divisas, ¿no? La persona que avaló. Sin embargo, también dice que en el caso de que sea operaciones entre no residentes, o sea, que ninguno de las dos partes esté aquí en el país, se termina por hacer mediante el formulario 5, que recuerden que el formulario 5, aquí hay una excepción, el formulario 5 es el que hace relación a las transferencias y otro tipo de actividades, aparece así como otro tipo de actividades. Pues porque cuando no son residentes, pero de alguna manera el dinero termina aquí, no son residentes, entonces sería más un objeto de una transferencia que de otra cosa. Bien, el formulario número 4, que es el que hace relación, en el momento en que quieran preguntar algo, chicos, me dicen. Recuerden que yo siempre les he dicho que ustedes pueden manejar esos micrófonos allá a criterio propio. Mientras no me digan algo, yo asumo que no tienen preguntas. Bien, el formulario número 4, que es el siguiente, hace relación a las inversiones internacionales que se hacen en el país. Entonces, básicamente son las compras de bienes de capital o algunos otros dineros que vienen a parar al país desde afuera, con el propósito de ser inyectadas algún tipo de modelos de negocio o de compra de activos. Cuando esas inversiones se hacen, pues claro, deben entrar unas divisas y esas divisas pues aquí se destinarán para algunas cosas, pero recuerden que aquí yo no podría comprar una máquina, o no podría comprar un carro, o no podría comprar unos inventarios o empezar a contratar gente y pagarle en dólares. Entonces, en el momento en que algún inversionista quiere hacer parte del modelo de negocio o de las actividades productivas que existen en el país, pues sencillamente tendrá que entrar los dólares, cambiarlos por moneda de uso legal, en este caso pesos, y esas monedas de uso legal tienen que, ese cambio de divisas por pesos tiene que declararse mediante el formulario 4 como declaración de cambio ante el Banco de la República. Eso es lo que corresponde al artículo 30 de esta normatividad. Bien, digamos que eso siempre es así, cuando vienen dineros, y en este país, perdón, por épocas, digamos que la inversión extranjera termina por estimularse. La parte cambiaria tiene que ir muy de la mano con la parte fiscal. ¿Cómo se estimula la inversión de los extranjeros en el país? Usualmente personas jurídicas. Sencillamente disminuyendo mucho los posibles aranceles que se les da a ese tipo de inversiones, casi que llegan a cero. Termina digamos que la parte fiscal lo que termina es gravando otro tipo de cosas. Termina gravando la actividad, en este caso sería un impuesto de carácter indirecto, cuando graban la actividad, o termina gravando, hay algunas actividades que tienen unos gravames muy grandes, como la minería y la explotación de productos de carácter ambiental, madera y este tipo de cosas, digamos, porque se procura hoy en día, por aquello de la cuenta de triple resultado, proteger mucho el medio ambiente y también por los nuevos esquemas que existen de desarrollo sostenible. Entonces, digamos que terminan es por grabar de otra forma, grabar o bien la actividad o grabar bien las utilidades, en este caso sería un impuesto de orden directo, las utilidades provenientes ya del negocio, no de la entrada del dinero. O sea, el dinero hay que dejarlo, en este caso las divisas, que entren y se conviertan en pesos con el propósito de que la actividad se pueda dar. Entonces terminas grabándose una vez ya se está en funcionamiento. Esto en cuanto al formulario 4, que son las inversiones que se hacen desde el exterior hacia.
El formulario 5, recuerden que era el que veíamos hace un momento. El formulario 5 básicamente son los formularios que hacen relación a los servicios. Y recuerden que nosotros hablábamos de que, y lo decía el video, siempre y cuando, de que el mercado libre asume mucho de lo que son servicios. Sin embargo, aquí se puede hacer también con el formulario 5 para el caso de las personas que quieran legalizar totalmente. Y entonces estamos hablando de los servicios, las transferencias, que las transferencias, recuerden, que se hacen en el caso de las cuentas de compensación, o sea, personas que de alguna manera tienen cuentas en el exterior y entonces están trabajando con dólares y lo pueden estar moviendo dinero desde y hacia, recibiendo pagos o haciendo pagos, recibiendo pagos en el caso de que estén haciendo exportaciones o haciendo pagos en el caso de que estén haciendo importaciones. Y es que usualmente hay muchas empresas que manejan esas cuentas de compensación porque tienen los dos mecanismos. Pueden estar vendiendo en el exterior, pero adicionalmente su modelo de producción o su proceso de producción muchas veces implica traer maquinaria o traer algunos tipos de componentes o de materias primas del exterior, entonces constantemente están moviendo a favor y en contra. Entonces, claro, digamos que ahí se genera un tráfico, entre comillas, no un tráfico como tráfico ilegal, sino un tráfico en el sentido del movimiento de divisas hacia y desde. Entonces, básicamente, para eso se utiliza el formulario 5, y esto es formulario 5, no debe corresponder ni a importaciones, ni a exportaciones, ni al caso de inversiones en el exterior. Por eso es que cuando estábamos en esto, yo les decía que algunos se canalizaban por intermedio del formulario 5. Bien, el formulario 6 corresponde a las declaraciones de cambio que son otorgadas a residentes dentro del país en el caso de créditos. O sea, alguna persona puede estar aquí en Colombia y estando aquí en Colombia, tramitar créditos en el exterior y esos créditos le pueden ser otorgados. En el caso de que los créditos le sean otorgados, pues el dinero viene a parar acá y en esos casos debe utilizar el formulario 6 porque pues la persona está acá, el dinero viene a parar acá. El formulario 7 es el que hace relación a también créditos, pero de personas que no son residentes, pero que por cualquier circunstancia, a pesar de no ser residentes, el dinero tiene un paso aquí por Colombia. Digamos que hay muchas personas que pueden, por decir algo, estar residenciados en el exterior, pero tener negocios acá, entonces ese dinero hay que canalizarlo. En el caso de que sean créditos, hay que canalizarlo por intermedio, la declaración, por intermedio del formulario 7. Y finalmente el formulario 10 es el que hace relación a las cuentas de compensación. Recuerden que es lo que hemos venido hablando, de que las cuentas de compensación básicamente son cuentas que tienen personas que tienen negocios aquí en Colombia y que teniendo negocios aquí en Colombia están manejando digitales, transferencias de entrada o de salida. Esas cuentas de compensación deben ser registradas en el Banco de la República. Recuerden lo del video, que digamos que a pesar de que puedan ser inferiores a $10.000, se deben estar informando cada vez que se haga una transacción. Lo cual no sucede a veces con la parte de servicios que se puede manejar por el lado del mercado libre. Bien, hasta acá. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Lo demás es meternos en detalle ya en el asunto. No sé si tengan hasta acá alguna pregunta. Ya les muestro los formularios. No, señor. Profe, yo te quería... Háblame un poquito más duro, Didier, que es que no te alcanzo a escuchar, qué pena. No, pues yo sí quería preguntarle acerca de esas diapositivas. ¿Están en la plataforma? No te escucho. Más duro, mano. Didier. ¿Las diapositivas están en la plataforma? ¿Estas diapositivas, las que yo le estoy pasando o las que ustedes han subido? Las que hemos visto en estas 2 semanas, en este corte. Pues no están, pero así que si las necesitan, se las puedo subir cuando terminemos la clase. Todas, completas. Desde la primera clase hasta hoy. Sí, no, se lo agradecería. Listo, perfecto. Digamos, lo que ustedes necesiten para orientarse, no hay problema. Lo único que yo les voy a subir son los formularios, a pesar de que se los voy a mostrar ahorita. Pero las diapositivas sí. Digamos que terminamos la clase y les subo las diapositivas. Pues terminamos la clase, no, cuando, digamos, a eso de las 10 de la noche, porque esta clase
salgo para otra, entonces me queda muy poco tiempo como para pensar que alcance a subirles. Bien, vamos a pegarle una ojeada general a esos formularios y les voy a mostrar un video para que se vayan ambientando cómo se llenan esos formularios para el caso de importaciones y también para el caso de exportaciones. O sea, todavía no vamos a tener la práctica, digamos que quiero que se familiaricen por un lado con el instrumento y por otro lado con el mecanismo del instrumento. Por eso les decía que también no solamente bajen los formularios, sino que también bajen el instructivo. Esos instructivos los tiene el Banco de la República. Les regalan un segundo y les comparto cada uno de esos formularios. Vamos que ya ahorita entramos en la parte práctica, totalmente práctica del asunto. Pero ustedes ya dominan todo lo conceptual y digamos que hemos visto todo lo que necesitamos para poder comenzar a trabajar. Bien, a ver. Oiga. Compartamos aquí. Bien, el formulario 1, que es el que corresponde a qué, niños, el 1. Importaciones de bienes. Importaciones. Bueno. Uy, que esto se va por ETIE y ETIE arrastra siempre todo. Dame un segundo para darle un poquito de agilidad a esto. Cerremos alguna información. Ajá. Digamos que el descargue, porque si los tenemos todos abiertos, se nos pone tedioso y esto no abre nunca. Pone muy lento. Bien, este es el formulario 1. Digamos, estos formularios son mucho más amigables, miren, porque no es más, son mucho más amigables que los formularios que se utilizan para el caso de las declaraciones de impuestos. Los formularios que se utilizan para las declaraciones de impuestos usualmente tienen demasiadas casillas y si ustedes miran, pues son unas hojas tamaño oficio. Y si ustedes miran en la parte posterior aparece un instructivo que también es muy denso, ¿verdad? Tendremos también que familiarizarnos con la nomenclatura, porque aquí hay unas nomenclaturas que terminan pidiéndonos. Por ahora me interesa que bajen, para no atiborrarlos de conceptos, por ahora me interesa que bajen los formularios y que los vayan bien. Entonces, si ustedes ven en la parte superior tienen todos los datos que corresponden a la identificación, los literales. Este es el tipo de operación que yo les decía. Aquí hay que manejar, pues esto está activo, no creo que sí está activo. Hay que familiarizarlos con algunas nomenclaturas. Entonces tenemos los tipos de operación, la identificación de la declaración inicial. Adicionalmente, la identificación de las declaraciones de cambio que hayan hecho, la identificación del importador, la descripción de la operación y adicionalmente la información de los documentos, o sea, las declaraciones de importación. Finalmente, esos se llamaban, no sé, creo que hoy en día todavía se llaman igual, que son los cartaportes, que es como el registro de la documentación que se hace para el transporte. Adicionalmente, las condiciones de pago y las condiciones de despacho. Y si se requiere alguna otra cosa, pues se hacen algunas observaciones y finalmente los datos de identificación tanto del importador tanto del importador con su número de identificación y firma. Si ustedes ven ese formulario, por eso es que quiero que los bajen, esto no lo hace uno cuando es régimen tributario, son muy amigables, son muy sencillos, o sea, aquí no deberemos de tener problema porque esto es
digamos que colocando unas situaciones tipos es muy fácil. Sin embargo, permítanme y ahora les muestro. Me disculpan un poquito el ruido, como les digo, están celebrándole el cumpleaños a un chico y entonces antes no están haciendo bulla, deberían estar haciendo más bulla. Les voy a mostrar un video que nos habla de las declaraciones de cambio por importación. Regalamos un segundito, cerremos este. Se presenta la declaración de otros residentes que también sean titulares de cuentas del número 3 para en operaciones de la punto. Finalmente, publicar de la opción en la introducción de mercancías, cambio por importación. Bien, regálenme. No les estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Déjenme un segundo, ya les comparto. Y vamos a ver un video que nos habla sobre ese formulario de la declaración de importación. Digamos, con eso ustedes ya se van familiarizando con algunos temas y adicionalmente descargándolos. No solamente descárguenlos, por favor descárguenlos, mírenlos y recuerden que deben descargar también los instructivos. Lean estos instructivos. O sea, la mente funciona de una manera bien particular y es cual, que en la medida en que nos vamos familiarizando con los conceptos, cuando vamos a la práctica, eso se vuelve más sencillo. Pero si ustedes no hacen el ejercicio de leer, mirar el formulario, así le parezca tonto o no leer, como lo que hicimos ahorita, que recorrimos el formulario, leerlo, eso ya permite que se familiaricen, pero si leen el instructivo, cuando lleguen ya llegan orientados, entonces la práctica se les va a volver algo mucho, mucho más sencillo y mucho más elemental que si llegan desconociendo porque los bajaron pero no los miraron. Entonces no se trata solamente de bajarlos y cumplir con el requisito, sino adicionalmente también de mirarlos. A ver, ¿qué se hizo este? Entonces, para entender este concepto y entender las operaciones, es importante remitirnos a la definición que nos trae la DIAN por importación de bienes. Y en este caso, entonces, se debe mencionar que una importación es la introducción de mercancías que proceden del exterior al territorio aduanero nacional, que también se le conoce como TAN. O también se puede considerar como una importación la introducción de mercancías procedentes de una zona franca industrial de bienes y de servicios al... Déjame un segundito, quiero hacer una introducción. Por eso era que yo les decía que hace un momento, porque es que digamos que enviar mercancías a una zona franca es exportarlas y traerlas de una zona franca es importarlas. Por eso era que hace un segundito yo les decía a ustedes que no haría mucha gracia una persona que por cualquier circunstancia esté llevando mercancías a una zona franca y después pretenda lo que no vendió, o lo que no sacó, o lo que no llevó al exterior, las esté entrando de una vez. Ahí se estaría llenando de una serie de trámites únicamente y eventualmente de una serie de impuestos, entonces no tendría mucho sentido. Una zona franca que uno ubique es como el exterior dentro del país. Del territorio aduanero nacional. Esta concepción o esta definición de acuerdo al decreto 1165 del 2019. En este sentido, entonces, la operación que se realiza es que un importador colombiano adquiere una mercancía y esta persona, por obtener esta mercancía, debe realizar un pago al exterior. En esta transacción, entonces, surge una obligación cambiaria, la cual se debe canalizar a través de los intermediarios del mercado cambiario. Teniendo en cuenta esa definición y este panorama de la transacción por una importación de mercancías, las obligaciones consagradas en el régimen cambiario por concepto de importación de bienes recaen sobre la persona que realiza la importación, es decir, el residente en Colombia. En este caso, quien se obliga a canalizar las divisas a través del mercado cambiario. Y en este sentido surgen unas obligaciones. Entonces, primero, canalizar las divisas a través del intermediario del mercado cambiario. El pago lo debe realizar directamente el importador, quien aparece en la declaración de importación y la compra del a el acreedor, cesionario o personas que adelanten la gestión del recaudo en el exterior.
Y adicionalmente, la otra obligación es que se debe pagar el valor correspondiente declarado en la factura comercial. Estas son las cuatro obligaciones que se derivan de esa operación obligatoria del régimen cambiario. En este sentido, entonces, surge una pregunta. Si en esta obligación dice pagar el valor correspondiente al declarado en la factura comercial, ¿será posible analizar divisas, valores diferentes a los señalados en la declaración de importación? En este caso, la norma nos dice, se puede realizar siempre y cuando se presenten hechos o situaciones que sean demostrables para canalizar un valor diferente, ya sea por montos superiores o inferiores al costo de la mercancía que se nacionalizó, los cuales pueden ser, primero, mercancía embarcada sin haber sido nacionalizada, por decomisos administrativos, por abandonos a favor de la nación, por mercancía averiada o por descuentos por defectos de la mercancía, por pronto pago o incluso por volumen de compra. Entonces, veamos el siguiente ejemplo. Una empresa colombiana compra mercancía proveniente de la India por $170.000 bajo el término de negociación FOB. Sin embargo, a la llegada de la mercancía se detecta una pérdida valorada en $5.000. En este caso, ¿qué valor debe canalizar el importador de la mercancía a través del formulario de declaración de cambio, teniendo en cuenta que llegó una mercancía defectuosa o una mercancía que se va a perder o que se perdió? En este caso, si el importador demuestra que hubo una pérdida, la declaración de cambio se debe realizar y se puede realizar restándole a los $170.000 la mercancía perdida, que en este caso son $5.000. En este caso, el pago que debe realizar el importador es por $165.000. Se debe realizar a través del formulario número 1, que es la declaración de cambio por importación de bienes, y en una de las casillas que se encuentra en ese formulario donde dice observaciones, se debe dejar la evidencia y la anotación de por qué se está realizando un pago menor al que realmente se debe pagar. Adicionalmente, el importador debe dejar evidencia y esta evidencia se debe guardar en caso de que haya una supervisión o una revisión más adelante por el pago, quede la constancia de que se pagó menos por una pérdida de mercancía. Chicos, disculpen, les hago una interrupción aquí para ir aclarando algunos términos. Más adelante vamos a ver que es que el Banco de la República también en esta misma normativa, y estos videos yo se los voy a subir, porque aquí digamos que como es norma, hay mucho del detalle a veces. El Banco de la República en esta misma normativa obliga a que los documentos generados en las importaciones, las exportaciones y las declaraciones de cambio deban ser guardados. O sea, por decir algo, en el caso de que se está planteando aquí, es que sencillamente se está haciendo una declaración de cambio por un valor de una mercancía que se compró en $170.000, pero defectuosos venían algo así como $5.000 y pues obviamente lo defectuoso se devuelve, entonces se hace, digamos que se termina haciendo una declaración un poco menor de sobre $165.000. El Banco de la República eventualmente o incluso la DIAN eventualmente pueden hacer auditorías en las cuales pidan la documentación y no habría lugar a aquello de que, no, es que yo no tengo la documentación o que es que eso pasó hace 2 o 3 meses y en este momento no tenemos, no. Hay un artículo en esta misma normativa, la 8, que dice que las personas deben de guardar todos los documentos provenientes de o que soportan las declaraciones de cambio en los casos de importaciones y exportaciones. Entonces, eso, ahí digamos que no hay excusa que valga. Continuando con la temática, nos encontramos con la siguiente duda. ¿Será posible pagar las importaciones de bienes en moneda legal colombiana? Entonces, lo que nos dice la autoridad aduanera, lo que nos dice el Banco de la República es que efectivamente sí se puede realizar en los siguientes 2 escenarios. Primero, canalizando el pago a través de los intermediarios del mercado cambiario mediante abono a las cuentas
en moneda legal colombiana abierta por los proveedores del exterior o por otro no recibido. Es decir, que un colombiano, un importador colombiano, le puede pagar al proveedor en una cuenta que éste haya abierto en Colombia. En este caso se puede realizar pago en moneda legal colombiana. Y la segunda, Profe, disculpe, ¿le puede subir un poquito el volumen? para cobro por No tengo, ese es todo el volumen que da. Nuestro, regálame un segundito a ver si eventualmente no está al 100% y muestre, regálame aquí. Y aquí también está al 100. Bueno, digamos que ahí ustedes la están viendo y la explicación es... ¿Me están oyendo? Sí. Señor. Bueno, ¿a qué hace relación aquí? Sencillamente que la pregunta, porque como les digo, aquí hay mucho como del detalle. Entonces, la pregunta aquí, ¿cuál es? ¿Puede existir la posibilidad de que yo pague, a pesar de que esté haciendo una exportación y el exportador, usualmente lo que se hace cuando se hacen las exportaciones, las importaciones, es que se paga en dólares? Entonces, la pregunta es, venga, ¿podemos pagar en pesos colombianos, en moneda legal colombiana? Y se prevén dos casos. Uno es ¿cuál? El caso de que el exportador, o sea, el que está afuera, que me manda a mí la mercancía, siendo yo importador y estando aquí en Colombia, tenga una cuenta y esa cuenta esté abierta en una institución financiera aquí en Colombia, pues digamos que ahí es evidente que no habría problema porque pues de hecho incluso a mí en un banco no me van a recibir dólares, me reciben pesos. Entonces si el que me envió la mercancía, que es el exportador, a mí que soy el importador, tiene una cuenta aquí, pues uno sencillamente le estaría abonando a esa cuenta que tiene él. Lo otro es el caso de que haya algún exportador que esté afuera, obviamente. Pues tengan en cuenta que hablamos de exportadores de afuera porque estamos hablando del caso de la declaración de importación, yo estoy aquí en el país. Cuando yo hablo del exportador es la persona que está enviando la mercancía, que está fuera del país. En el caso de que ese exportador tenga, por cualquier circunstancia, que eso es posible, que tenga cuentas en el exterior, pero en moneda legal colombiana. Eso a veces lo permiten algunos tipos de instituciones. Teniendo una cuenta en el exterior, la puede tener focalizada en moneda legal, entonces aquí no habría problema porque pues se le consigna el dinero en pesos. Estos videos yo se los voy a subir. El video no da más volumen. Tocaría colocarle unos speakers, pero no los tengo. Corriente o de ahorros en moneda legal colombiana. Es decir, en este caso lo que hace el importador en Colombia es que expide un cheque en pesos colombianos y se lo entrega a su proveedor. Y este cheque puede ser cobrado por ventanilla en Colombia en pesos colombianos. Esos serían los dos escenarios. En caso tal de que se realice un pago en moneda colombiana, se debe también presentar la declaración de cambio por importaciones con el formulario número 1 y dentro de una de las casillas que se encuentra en este formulario, se debe indicar primero en la casilla número 14 el valor que se pagó en pesos colombianos y en la casilla número 15 cuál sería ese equivalente de pesos colombianos en dólares. Y esto para tener registro y estadísticas de las operaciones que se realizan en Colombia por comercio exterior. Ahora bien, ¿será posible pagar importaciones de bienes con tarjeta de crédito? Entonces, ¿qué nos dicen? Los importadores sí pueden pagar obligaciones cambiarias derivadas de su actividad, ya sea con tarjetas de crédito nacionales o con tarjetas de crédito con cobertura a nivel internacional. En este sentido, deben presentar la declaración de cambio por importaciones de bienes utilizando el formulario número 1, el cual se debe iniciar al momento de efectuar el pago ante el intermediario del mercado cambiario y de canalizar al exterior por conducto de este o ya sea por cuenta de compensación. Entonces, sí se puede realizar a través de una tarjeta de crédito y se debe iniciar la declaración de cambio una vez el importador vaya a realizar el pago por esta tarjeta de crédito, ya sea ante el intermediario del mercado cambiario o incluso por una cuenta de compensación.
¿Qué se debe tener en cuenta aquí? Y es muy importante, que si la tarjeta de crédito es emitida en Colombia y cobrada en moneda legal, se debe diligenciar la declaración de cambio, en este caso es el formulario número 1, solo cuando se trate de importaciones amparadas y declaraciones de importación con un valor superior a $10.000 de los Estados Unidos, o en este caso su equivalente en otras monedas. En este es muy importante, se debe utilizar el numeral cambiario 2014 por importación de bienes pagados con tarjeta de crédito emitida en Colombia. Lo que les mencionaba ahora, los diferentes numerales cambiarios que utiliza el Banco de la República para llevar las estadísticas. La declaración de cambio se debe diligenciar con el primer pago por el valor total de la importación, sin importar si hubo financiación o si hubo diferentes cuotas a las cuales se realizaron o se sometieron esas compras en la entidad que emitió la tarjeta de crédito. Por otra parte, si el monto de la importación que se realizó o la compra que se realizó con esa tarjeta de crédito es una suma inferior a $10.000, entonces el comprobante, o en este caso la declaración de cambio, es el comprobante que le dan por la compra que usted realizó con la tarjeta de crédito, es decir, con ese recibo o con el voucher. Esa va a ser la declaración de cambio por esa compra que se realizó por una importación de bienes. Ahora bien, ¿qué pasa cuando se hace un anticipo por una importación que va a llegar? Entonces, en este caso, si se va a realizar un giro al exterior y se hace de forma anticipada, es decir, antes de que llegue la mercancía, se debe presentar la declaración de cambio una vez haya llegado la mercancía a Colombia. En este caso se debe utilizar el numeral cambiario 2017 y se debe utilizar el formulario número 1 que aplica para la importación de bienes. Otro concepto muy importante, ¿qué significa prefinanciar una importación? En este caso, el régimen cambiario colombiano lo que permite es la posibilidad de que los residentes colombianos puedan pagar anticipadamente sus importaciones. Es decir, que un importador colombiano le hace un anticipo o gira el valor total de la mercancía a su proveedor en el exterior. En este caso, entonces, cuando el residente no cuenta con recursos propios para hacer ese pago de anticipo a sus proveedores en el exterior, puede solicitar el préstamo ante los intermediarios del mercado cambiario o incluso ante otros bancos en el exterior. En este sentido, entonces, lo que hace el importador es que hace la entrega directa de los recursos a su proveedor en el exterior. En este caso, entonces, es muy importante tener en cuenta que si esa prefinanciación que realizó el importador en Colombia para pagar una mercancía en el exterior se realizó a través de un no residente, es decir, adquirió ese dinero mediante un banco en el exterior, debe presentar un formulario diferente por endeudamiento externo, que en este caso sería el formulario número 3, para declararle al banco que va a realizar un pago al exterior con un dinero que consiguió en el exterior. Entonces, en este caso también se debe diligenciar ese formulario por tener un dinero o por mover un dinero que viene del exterior y que, digamos, se va a quedar en el exterior porque finalmente se adquiere en el exterior y se paga al proveedor internacional que está, puede ser en el mismo país en el que se adquirió el crédito o en un país diferente. Y finalmente tenemos... Tengan en cuenta aquí algo, chicos, y es que el hecho de que el dinero de alguna manera termine por no ingresar al país, la mercancía sí, y eso tiene una afectación. O sea, en los casos en que entonces, digamos, el trámite se hace acá, la persona consigue la financiación, pero la financiación la consigue en el exterior. Resulta que es que en el exterior también está el proveedor, entonces el traslado se hace desde el exterior y hacia el exterior. Muchas veces el dinero no termina por entrar acá, pero la mercancía sí. Entonces eso termina por afectar las cuentas. Y en esos casos hay que hacer la declaración porque se está importando. El concepto de cuando una importación es financiada directamente por el proveedor.
En este caso, entonces, los recursos no provienen ni del importador, ni de un intermediario del mercado cambiario, ni de un banco en el exterior. En este caso es directamente por el proveedor. ¿Qué pasa o qué significa esto? Que el importador, una vez reciba la mercancía, no va a realizar inmediatamente el pago, sino que lo va a realizar ya sea un mes después o un tiempo después de realizar el embarque de la mercancía. En este caso también se debe declarar al banco, se debe decir cuál es el medio de pago que va a utilizar, mencionando los diferentes numerales cambiarios. Finalmente, y como conclusión de la declaración de cambio por una importación, primero hay que tener en cuenta que todas las importaciones por bienes en Colombia deben tener un pago al exterior. Este pago es una obligación que se debe canalizar a través de los intermediarios del mercado cambiario o a través de una cuenta de compensación que se hace directamente ante el Banco de la República. En este caso, si se importó una mercancía que vale $10.000, se debe realizar un pago equivalente a $10.000 al exterior. Deben cruzar y deben coincidir estas transacciones. ¿Por qué se tienen que canalizar a través del mercado cambiario? Porque son ellos los que están autorizados para controlar y vigilar este tipo de operaciones de comercio exterior y para hacer trazabilidad de que las empresas en Colombia están realizando operaciones legales que no proceden ni del contrabando, ni del narcotráfico, ni de operaciones que estén relacionadas con el lavado de activos. Entonces, esta es una de las formas de cómo el banco controla ese tipo de divisas que ingresan o que salen del país. Por lo tanto, se debe realizar diligenciando esa declaración de cambio de acuerdo a los numerales cambiarios y teniendo en cuenta cómo se va a realizar el pago, ya sea un giro, ya sea por financiación a través del proveedor o ya sea por financiación a través de un banco, de un intermediario del mercado cambiario o por endeudamiento externo. Así es que se realiza entonces una declaración de cambio. Más adelante veremos cuáles son esos numerales. Bien, regálame un segundito. Digamos que aquí hay mucha más minucia de la que uno pretendería, siempre y cuando pueda mover esto, ya lo podemos mover. Mucha más minucia de la que uno pretendería para el caso de estas, perdón, de estas declaraciones. A ver, hay algunos, no sé si tengan alguna pregunta, esto tendremos que cogerlo más en detalle, por eso les decía que hay mucha más minucia de la que uno, de la que se deja ver ahí. No sé si tengan alguna pregunta. Bueno, hay unos casos que son bien interesantes como, miren que las declaraciones de cambio, ¿en dónde se originan las declaraciones de cambio? ¿Lo hacemos con el dedito del profesor? Profe, es la información que suministrada por la persona en el Banco de la República, ¿no? Digamos que las declaraciones de cambio van a parar al Banco de la República, por aquello de que el mercado cambiario es un mercado que termina regulado por el Banco de la República. Pero ¿en qué se originan las declaraciones de cambio? Se originan en la entrada y salida de dinero, ¿verdad? En este caso, para el caso de las importaciones, por eso era que yo les decía que en esos casos en los que una persona pueda conseguir financiación en el exterior, la plata ni siquiera está entrando al país, pero eso sí termina por afectar las cuentas que él tiene acá. Y la mercancía también entra. Entonces, básicamente, y miren lo que se decía al final, y es que siempre que hay una importación, hay un pago, ¿verdad? Entonces, ese pago es lo que termina generando las declaraciones de cambio. Señora, señor, perdón. Esa es la duda que pues yo tengo. Cuando uno va a hacer el pago sobre el régimen cambiario, ¿cuánto es el porcentaje que uno debe de pagar por esa importación que está haciendo? Eso lo tenemos que ver en las tablas porque para eso hay
Digamos que hay unas tarifas, por eso les decía yo que tendríamos que bajar algunas otras, porque no es igual para todas las operaciones, ni para todos los productos. Entonces, digamos que eso ya es parte del detalle que vamos a tener que empezar a analizar. No es igual para todas las Ahí formas de pago, también, ni para ahí todos. también, ahí también, profe, digamos, incluye los acuerdos que hayan entre los países, Eventualmente, ¿o no? eventualmente. Eventualmente en los casos, porque ¿qué es lo que sucede? Los acuerdos son normatividad de carácter internacional que está por encima de la normatividad legal. O sea, cuando un país firma un acuerdo, después no puede arguir. Por eso es que los acuerdos terminan siendo aprobados incluso en diferentes fechas en cada uno de los países y hasta que no estén aprobados en los dos países no entran en vigencia. ¿Qué es lo que sucede? Esos acuerdos internacionales y en este caso, si hay alguna cláusula respecto al régimen cambiario, terminan siendo aprobados por el Congreso aquí y allá. El Congreso aquí en Colombia y el equivalente en el otro país. Una vez aprobados y suscritos y entrados en vigencia, lo que diga el acuerdo está por encima de la legislación colombiana, para el caso de nosotros. Entonces, si hay en esos acuerdos, y eso sí ya es cuestión de coger cada uno de los acuerdos, usualmente del régimen cambiario no aparece, yo no conozco alguno, pero habría que mirar en detalle. Usualmente no aparece, aparecen, digamos que más, los acuerdos hacen relaciones más que todo, cuando son acuerdos además de carácter comercial, hacen relaciones a la parte fiscal y tributaria. De hecho, incluso hay algunos acuerdos, y Colombia ha firmado algunos acuerdos de, ¿cómo es que se llama esto? Pues no solamente los acuerdos comerciales, que los acuerdos comerciales usualmente, como les decía, básicamente lo que hacen es subir o bajar las tasas de impuestos y de aranceles, lo cual, pues, digamos que inicialmente uno diría que no toca con la forma de pago, que es lo que corresponde al régimen cambiario. Colombia, por decir algo, tiene algunos acuerdos que ha firmado y fuera de los acuerdos de tipo comercial y son acuerdos que hacen relación al carácter de la información financiera. O sea, hay que trasladar información financiera. El hecho real es, bueno, para concretar, que si el acuerdo lo prevé, sí, se termina modificando, digamos, en esos puntos especiales y para esos acuerdos que se hayan firmado, en el caso de que sean entre países, se terminarían modificando algunas circunstancias del régimen cambiario nacional porque la legislación internacional está por encima de la nacional. Entonces una persona podría argumentar eso, no, pero es que esto está en el acuerdo, entonces usted no me puede a mí cobrar ese asunto de la manera en que aparece para cualquier otro país. En este país hay una excepción. Sí, en esos casos sí. Ahora, como te digo yo, que conozca, habría que mirar. Para el caso de todos los acuerdos comerciales que tiene firmado Colombia, no recuerdo por lo menos, además porque es que los acuerdos son muy extensos, demasiado extensos. No recuerdo alguno que tenga alguna, digamos que alguna cláusula que tenga que ver con los regímenes cambiarios, porque es que los regímenes cambiarios usualmente son muy del país. Entonces son demasiado específicos, usualmente eso no lo tocan, terminan tocando es la parte fiscal, que son los impuestos que cobraría cada uno de los países. Bueno, generalmente lo que se dice es, mire, aquí tenemos algunas mercancías que son exentas de impuestos, otra cosa es el pago que se hace por la mercancía, bien sea que venga por importación o por exportación, y el manejo que se le da en el régimen cambiario de cada uno de los países. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, pero la pregunta que yo les hacía era que en dónde se originaba la declaración. La declaración se origina para el caso de las importaciones, ¿en qué momento? ¿O dónde? ¿Cuál es el hecho que termina generando la declaración? Pues el profe nos había dicho que era cuando hacían los pagos, ¿no? Cuando entraba el dinero a funcionar. Exacto, el pago, en el caso de la importación, el pago es el que genera la declaración de cambio. Y como debe haber un pago, por eso es que en el caso que comentábamos, que es bien sui generis, que el dinero se consigue en el exterior y se traslada del exterior al proveedor, uno diría, bueno, pero es que el dinero nunca entró o salió. Sí, pero hubo un pago y el pago es el que termina generando el que se haga una declaración. Eso tiene algunas afectaciones igual a la persona. Recuerden, porque es que adicionalmente las mercancías tienen una característica, es que tienen un valor de uso y un valor de cambio. En este caso estaríamos hablando del valor de cambio, entonces es como si el dinero entrara
y saliera nuevamente. O sea, la forma en que yo pague, que lo consiga afuera, implica que efectivamente estoy pagando. O sea, ese dinero entra y sale al exterior. Bien, perdón. Esto en cuanto al... ¿Hay alguien en el chat? Regálenme un segundito que me da la impresión que hay alguien en el chat preguntando algo. Ah, no, es que colocaron la dirección. Ahí encuentran todos los formularios, niños, en el DICIN 83. ¿Casi todos? Ah, bueno, ya tienen solucionado su asunto. Bien, miremos ahora la parte del formulario 2, que el formulario 2 hace relación a las exportaciones. En este caso, el dinero está entrando. Entonces, igual hay que hacer la declaración. Permítanme, les muestro el formulario 2, que es muy similar al 1. Chicos, ustedes pueden, bueno, para el caso de lo que van a subir, la plataforma no les permite subir más de un archivo, ¿no es cierto? Creo que no, profe. Entonces, por favor, comprímanlos. La carpeta sí se comprimida, sí saben comprimir, ¿no? Crean una carpeta y meten todos los formularios y los instructivos ahí, clic con el botón derecho del mouse y ahí les aparece la opción de comprimir, archivos RAR. ¿Sí? Entonces los suben comprimidos. Bueno, si alguien tiene alguna complicación con eso, me dice por medio del WhatsApp y yo le doy las indicaciones. Pero me imagino que ustedes comprimen, ¿no es cierto? Sí, profe, señor. Sí, profe, por hilo de PDF. Eso. Ah, bueno, tú lo que vas a hacer es que los vas a pegar todos en un solo PDF. Sí, profe. Bueno, esa es otra opción. Si los pegas todos en un solo PDF, te sirve. El que no, pues puede comprimir y ahí van a quedar los archivos sueltos. De paso, hagan algo, chicos, si les parece que eso nos va a ayudar mucho. Muchos esos archivos, la mayoría están en PDF. Si ustedes los bajan del Banco de la República, ¿sí? Conviértanlos. Ya que hablabas tú del I Love PDF, conviértanlos a Word. Pues la verdad, ¿por qué? Porque cuando lo manejemos, recuerden que PDF quedan cerrados para modificaciones y para mirar algunas cosas o a veces no permiten escribir. Entonces, si los han convertido a Word, permiten manipularse. Eso sí para su consumo interno, con el propósito de que cuando estemos en el tercer corte, tengamos esos formularios y podamos colocar las cifras en el caso de estar haciendo ejercicios, que es a lo que nos vamos a dedicar, como les decía hace un momento, en el caso de... Este ya lo había descargado. En el caso del tercer corte. Permítanme, les comparto el monitor. Aquí ya estoy compartiendo. Listo, lo están viendo, ¿verdad? Sí, señor. Bien, si ustedes ven, estos formularios, como les digo, son muy amigables. Aquí no hay que enredarse mayor cosa porque es que esto no es lo otro, que es la parte arancelaria que pide de absolutamente todo. Digamos que esto es un comprimido, básicamente lo que busca el Banco de la República es el control. Entonces, el control y la declaración, ¿no? Del valor que se está trayendo. Entonces, si ustedes se dan cuenta para ese tipo de operación, por eso es que les digo, aquí venga, me da la impresión que esto, aquí se deja, los abre, pero
No, miren que los formularios vienen abiertos, ¿sí se dan cuenta? Ni siquiera tendrían necesidad de pasarlos a PDF porque vienen abiertos, pero en las opciones. Aquí para el caso de la fecha, el año, no, sí hay que convertirlos porque hay algunos, como esta fecha. Bueno, en fin. Vamos a ver qué tan abiertos están, porque en el caso de la fecha y el número, bueno, por una condición, y es que ellos no radican la fecha, hasta que usted no la está llevando y se esté formalizando el documento. No tienen necesidad de pasarlos a Word. Me parece que estos formularios se dejan manipular así nomás. Bueno, tenemos el tipo de operación y aquí tenemos 4 posibilidades en cuanto al tipo de operación, que sea una operación inicial, una devolución, un cambio de formulario o una modificación. Digamos que aquí estaríamos en la operación inicial regularmente. Las devoluciones es en el caso de que, porque estamos hablando de exportaciones, nos devuelvan. Y sucede lo mismo que sucede como cuando ustedes están trabajando en contabilidad. Todo lo que se hace se tiene que devolver por la misma cuenta. Entonces ahí habría, en ese caso, una devolución. Aparece la identificación de la declaración, que básicamente aquí lo que se hace es la identificación del intermediario del mercado cambiario, ¿verdad? Por eso es que aparecen abiertas las fechas, porque en ese caso recuerden que esto no se le lleva directamente al Banco de la República, usualmente se hace con el intermediario bancario, el intermediario del mercado cambiario, y ese intermediario termina reportando. Entonces, básicamente uno está haciendo una legalización con la banca comercial. Aparece la identificación de la declaración de cambio anterior para tener un histórico. Recuerden que hace un momento les decía que por normatividad incluso de esa misma circular de la 8, se deben guardar los documentos. Entonces, claro, ellos chequean el serial de que efectivamente sea un consecutivo y por eso es que piden ese tipo de identificaciones, de numerales. Está la identificación del exportador, el tipo de exportador, el número de identificación, el dígito de verificación y el nombre y razón social de la empresa, la operación que se hizo. Aquí hay unos códigos que hay que ubicar, como les decía, hay que bajar unas nomenclaturas, el valor en la moneda de reintegro y el tipo de cambio en dólares, ¿no? Aquí estamos hablando de pesos, aquí estamos hablando de dólares. La identificación del declarante, que es la persona física que lo está haciendo, ¿verdad? Algunas observaciones y finalmente, igual que en el de importación, aparece una relación de los documentos que se puedan estar anexando. Los valores y no es más. Si ustedes se dan cuenta, son muy amigables esos formularios. De hecho, para no acumular todo para el último corte, por favor, adicionalmente a subirlos, y además para que seccionemos el asunto, la semana entrante vamos a tener una práctica sobre estos 2 primeros formularios, que es el de importación y exportación. Entonces, por favor, para la semana entrante, además de que los van a subir todos, desde el 1 hasta el 7 y el 10, la semana entrante, si quieren, descárguenlos en sus escritorios. Con eso miramos unos ejercicios tipo y unas posibilidades y empezamos con la parte de el llenado de esta documentación. Bien, perfecto. No sé si tengan alguna duda, alguna inquietud. Yo les subo las diapositivas, que alguno de ustedes me pidió el favor que les subiera las diapositivas. No sé si tengan alguna otra duda, chicos. ¿Señor? ¿No? Bueno, no olviden, por favor, yo les abro el link para que suban. Todos están ahí, ¿no? Yanira, ¿tienes dudas? Andrea. No, señor. Listo. Y digamos que en la parte práctica ya aclaramos muchos conceptos. A ver, aclaramos muchos conceptos y ahí ya entramos en, digamos que en el trámite, que para ustedes lo interesante es el trámite, sino que todo ese trámite sin algunos conceptos previos que ustedes puedan identificar, pues no tiene mucho sentido. Entonces, nos vemos en 8 días. No olviden subir sus formularios y descarguen en el escritorio de su computador el formulario de importaciones, el 1,
Y el 2, con eso nos dedicamos a diligenciar 8 días antes de el parcial, que es dentro de 15 días, nos dedicamos a diligenciar esos 2 formularios con algunos casos tipos que yo los traigo. Listo, profe, muchas gracias. A ¿Hasta ustedes. cuándo es que tenemos plazo de subirlo? Señor, ¿Hasta cuándo tenemos plazo de subirlo? recuerden que siempre tienen hasta el día anterior. O sea, estamos hablando de hoy es jueves hasta el miércoles de la semana entrante. Hoy estamos a 15 y 6, 21. Ah, bueno, profe, muchas 59 de gracias. la Buenas noche. noches. Bueno, No, señor. dediquen unos 15, 20 minuticos el fin de semana, que eso, todos están en No, el ya Banco de lo la estoy República. haciendo, profe. Por favor, descarguen también los instructivos. Ahí donde encuentran el formulario, está el instructivo del formulario también. Eso está ahí en la página del banco, para Del banco. que sepan, muchachos. Exacto, el Banco Ahí de la está, República al tiene... ladito dice, al ladito está el formulario y al ladito dice instructivo. Exacto. O sea, ustedes encuentran ahí, dice descargar en PDF, y abajo dice formulario tal, descargar PDF, y dice también instructivo ahí en la parte de abajo. Vienen los dos juntos a mano derecha, como en la mitad de la página. Descarguen los Listo, instructivos, profe, muchas gracias. que esos instructivos pues les sirven para que se vayan familiarizando, y en el caso de que, digamos, algo se preste para controversia, porque no sepa cómo ubicarse, pues se tiene el instructivo. Esa característica tiene todos los formularios que son de carácter legal. Listo, chicos, que tengan una buena noche. Como siempre, muy agradable estar con ustedes. Buenas noches, profe. Nos Buenas vemos noches, en muchachos. 8 días. Gracias, profe. Buenas Buenas noches. noches. Gracias, Gracias, profe. Feliz noche para todos. Oye, profe,